Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 27. Vamos a estar hoy culminando con el Evangelio de Juan, los capítulos 19, 20 y 21. Juan 19 comienza con el dilema de Pilato con Jesús y el pueblo. Juan nos dice que los soldados lo visten de púrpura y le entretejieron una corona de espinas y luego es llevado frente al pueblo. Pilato lo anuncia, he aquí el hombre, pero el pueblo lo que responde es que lo crucificara. Noten las palabras de Pilato en el verso 6, que lo tomara el pueblo y lo crucificara. Este era un esfuerzo de deshacerse del problema de Jesús, sabiendo bien que si el pueblo lo crucificara serían culpables de homicidio ante el imperio. Noten el temor de Pilato en el verso 8, al saber que Jesús se había identificado como hijo de Dios. Ahora, Pilato no era judío ni tenía una creencia monoteísta. Los romanos tuvieron básicamente el mismo panteón de dioses que los griegos, de los cuales muchos eran demidioses o mitad dios, mitad hombre, o hijos de dioses. Este concepto de ser hijo de Dios, aunque no entendido completamente por Pilato, era lo suficiente como para darle temor. Las palabras de Jesús en el verso 11 son lo suficiente como para que Pilato hiciera todo intento de soltar a Jesús. Pero noten las palabras del pueblo directamente a Pilato, aparentemente chantajeándolo, diciéndole, si a este sueltas, no eres amigo de César. Como hemos explicado previamente en el estudio de los evangelios sinópticos, sabemos por la historia que Pilato tuvo una relación bastante delicada con Roma y que su trabajo en la provincia de Judea era su última oportunidad de comprobar su habilidad ante el emperador. Políticamente, Pilato no podía permitir un alboroto en la ciudad. Con todo, Pilato hace un último esfuerzo de librar a Jesús del pueblo, presentándolo de nuevo como su rey. Mas el pueblo insiste en que lo crucificaran. Noten el verso 17 que Juan nos dice que Jesús cargaba su propia cruz, algo distinto a lo que leímos en los previos evangelios. La más probable explicación por esto es que Jesús haya cargado el cruce, mientras que el cireneo cargara el asta, o sea que Jesús cargara la barra horizontal y el cireneo cargara la vertical. En los próximos versos hay un discurso entre los judíos y Pilato sobre el cargo escrito sobre la cruz de Jesús. Los judíos querían que Pilato cambiara el último título para reflejar que Jesús decía que era un rey, en vez de otorgarle como tal el título de rey. Pilato, aunque no pudo resistir sus deseos de crucificar a Jesús, rehúsa cambiar el título diciéndoles lo que he escrito, he escrito. Los versos 23 y 24 tratan acerca de la túnica de Jesús. Ese es un detalle particular, ya que Herodes había vestido a Jesús de ropa espléndida en burla y luego los soldados lo vistieron de púrpura también en burla. La ropa que es sorteada entre los soldados es la ropa actual de Jesús. Noten que su túnica era de alto valor y los soldados no la quisieron romper. Contrario a lo que muchos pensaban de Jesús, no era tan pobre como muchas veces lo hacen. Juan nos menciona tres palabras de Jesús en la cruz. Primeramente, encomienda a su madre a Juan el apóstol. Esto nos indica que Juan era de edad de autonomía y que los hermanos de Jesús aún no habían llegado a edad de autonomía, por lo cual Jesús no le encomienda a su madre a ellos, siendo él el hijo mayor. Segundo, la palabra tengo sed. Recuerden cómo Juan presenta la copa de sufrimiento cual Jesús había de tomar, particularmente en el capítulo 18 y verso 11. Al decir que tenía sed, Jesús estaba haciendo referencia al cumplimiento de la voluntad de Dios en tomar esa copa. Tercero, consumado es, indicando que la obra de redención se había cumplido en la obra de la cruz. Luego de esta palabra, típicamente mantenemos que Jesús encomendó su espíritu a Dios y luego murió. El viernes que muere Jesús era día de la preparación de la Pascua y a las 6 de la tarde comenzaba el sábado y lo que es conocido como el sábado alto, cual era un sábado durante una fiesta solemne, recordando que estaban celebrando la Pascua. Recuerden que Jesús fue crucificado cerca de la ciudad y al ver un muerto podía uno quedar inmundo hasta la noche, o decir, no podía participar de la celebración de la fiesta.
Por lo tanto, los judíos le piden a los romanos que les rompieran las piernas a los crucificados para que murieran asfixiados sin poder levantarse para respirar. Al llegar a donde Jesús notan que ya había muerto y un soldado los traspasa con su lanza. Aquí se cumplen dos profecías. Primeramente del Salmo 22:17 y el Salmo 34:20, cual hablan de que los huesos del Mesías no serían quebrantados. Segundo, la profecía en Zacarías capítulo 12, verso 10, cual dice que mirarán a aquel cual traspasaron. El capítulo termina con la sepultura de Jesús por José de Arimatea. Juan capítulo 20 comienza con la historia de la resurrección. Los primeros 10 versos mencionan cómo las mujeres hallaron la tumba vacía y fueron a decirle a los discípulos. Juan menciona que Pedro y otro discípulo corrieron al sepulcro para ver lo que acontecía. El otro discípulo es Juan mismo. El pensamiento inicial fue que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Aún no caían en cuenta la posibilidad de la resurrección. Hasta que Pedro y Juan entran en el sepulcro y ven los lienzos puestos donde había estado el cuerpo de Jesús. Juan creyó de una vez que había resucitado. Pedro y Juan regresan a donde los suyos, mientras que María Magdalena se queda llorando en el sepulcro. Al mirar dentro del sepulcro, ve dos ángeles quienes le dan anuncio de la resurrección de Jesús. El escenario que nos da Juan sobre la postura de los ángeles es semejante al propiciatorio en el lugar santísimo del tabernáculo. Deben recordar que el arca ya no estaba en el templo y no había estado en el templo desde los tiempos de Jeremías. La revelación de Jesús a María es interesante por cuanto María no lo reconoce. Esto es en parte por su vestuario. Dice Juan que ella pensó que era el hortelano, queriendo decir que estaba vestido de lino blanco. Interesantemente, era el mismo vestido del sumo sacerdote en el día de expiación. Otra explicación es que el cuerpo glorificado de Jesús haya tomado una apariencia más semejante al anciano de días mencionado en el Apocalipsis. Debemos notar que la mayoría de las veces que el Cristo resucitado se manifiesta en las Escrituras, incluso en el Apocalipsis al apóstol Juan, los discípulos y los que lo ven no lo reconocen. Sin embargo, llevaba en su cuerpo las marcas de la crucifixión. Al decirle a María que no había ascendido al Padre, no es indicativo de su ascensión mencionada al final de los evangelios o su partida de la tierra, sino su obra en el tabernáculo en el cielo, cual es mencionada en el libro de los Hebreos o la epístola de los Hebreos. Inicialmente, cuando Jesús se le presenta a los discípulos, no se encontraba presente Tomás. El capítulo termina con la aparición de Jesús entre los discípulos de nuevo, con Tomás presente. Debemos notar dos cosas acerca de este acontecimiento. Primeramente, que Tomás tal vez no estuvo dudando por incrédulo, sino por obediencia a las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, que si dijeren aquí está o allá está, no lo creyeran. Por lo tal, Tomás no creyó cuando le dijeron que lo habían visto. Segundo, debemos notar que cuando Jesús se manifiesta a Tomás, aunque éste dijo que pondría su mano en su costado y sus heridas, nunca nos enseñan las Escrituras que Tomás actualmente tocó a Jesús. Observen las palabras de Jesús en el verso 29. Porque me has visto, has creído. ¿Por qué Jesús no le dijo, porque me has tocado? Es porque no fue necesario, luego de haber visto las heridas de Jesús, que Tomás tuviera que tocar al Maestro. Noten cómo el verso 22 relaciona con la historia de la creación de Adán en el Génesis y la conversación de Jesús con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Este verso implica el momento de conversión de los apóstoles en que reciben el Espíritu Santo. El verso 30 implica que los evangelios solo incluyen parte de lo que Jesús actualmente hizo sobre la tierra. El capítulo 21 inicia con la historia de los discípulos pescando sin resultado y Jesús sentado sobre la playa. Hay otra pesca milagrosa, pero al llegar a la playa ya Jesús estaba cocinando pescado en las brasas. La lección era que Jesús no necesitaba de la obra de ellos para proveer. Recuerden cuando Jesús llamó a los discípulos pescadores. Les dijo que los haría pescadores de hombres. En la primera pesca milagrosa, Pedro le dijo a Jesús que se apartara de él porque era pecador. Luego de esta pesca milagrosa y haber participado de lo que Jesús había preparado, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Cada vez Pedro responde que sí.
aunque la tercera vez se entristeció en gran manera. Jesús le estaba dando oportunidad de remendar su fe luego de haber negado 3 veces al Señor durante su juicio. Luego de las 3 afirmaciones, Jesús encomienda a Pedro a atender sus ovejas. Noten el verso 19, cual implica que este evangelio haya sido escrito luego de la muerte de Pedro. El último segmento del capítulo trata acerca de una pregunta de Pedro acerca del futuro de Juan. Esto es particular ya que sabemos que Juan es el único de los 12 en morir de causas naturales en su vejez. En este segmento, Juan afirma que el discípulo amado es él mismo y que no pensaba vivir para siempre, sino que viviría hasta que Jesús deseaba. No es claro en este evangelio si Juan ya haya recibido la revelación del Apocalipsis o no. Noten de nuevo las palabras de Juan en el verso 25, que Jesús hizo mucho más de lo que graban los evangelios. Con esto concluimos nuestra lectura de los 4 evangelios. Los 4 evangelios formulan nuestro fundamento para el entendimiento del resto del Nuevo Testamento, como también en nuestro entendimiento del Antiguo Testamento como precursor del Mesías. Comenzaremos mañana en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual veremos el desarrollo de la iglesia primitiva en medio de una época de persecución religiosa. Espero estén disfrutando la lectura bíblica y que estos videos les estén ayudando. Nos veremos de nuevo por estas partes en el día de mañana. Dios les bendiga.